El siguiente video pretendemos como grupo hacer un pequeño análisis de lo que fue la conferencia de la doctora María Fernanda Rey en el 15º encuentro de gerentes de logística ANDI realizado aquí en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali. Esta conferencia fue titulada por ella como Logística para la Felicidad y nosotros la subtitulamos como La logística pensada desde el consumidor final, como veremos más adelante y como lo dirán mis compañeros, porque este subtítulo. Una de las preguntas que nos hace la doctora María Fernanda es ¿qué es lo que quieren las empresas y qué es lo que quieren los gobiernos para el día de hoy, para un futuro en el largo plazo? Nos cuestiona también acerca de la importancia de la logística y de la supply chain pensada desde un consumidor y no desde los esquemas que tenemos de lo que es la supply chain y pues una cadena de abastecimiento. En la conferencia, la señora María Fernanda Rey nos define un concepto muy importante de la logística, y es que nos dice que la logística debemos considerarla como un fin, como un medio y no como un fin. Es por esto que mediante nuestro análisis y mediante el desarrollo de muchos conocimientos debemos tener muy en cuenta que la logística no es simplemente operar y crear o alternar diferentes procesos en una industria o en cualquier prestación de un bien o un servicio, sino que es implementar procesos que mejoren la calidad o el proceso de cualquier industria para luego obtener muy buenos resultados. Entonces acá en nuestro país pensamos que simplemente con implementar la logística ya estamos obteniendo el logro que necesitamos de ella, y no es así. Necesitamos implementarla, pero a partir de ella analizarla y estudiarla para poder obtener diferentes y mejores resultados cada vez más. También planteaba los errores un gran error que se está teniendo con la cadena de abastecimiento, debido a que en estos momentos las empresas no tienen que pensar en producir y producir, sino que tienen que pensar en el cliente, lo que está pidiendo el cliente, para así poder satisfacer mejor sus necesidades. También les cuestionó pues a personas como empresarios qué pensaban de la logística, y la respuesta de ellos fue que pensar en indicadores, tales como porcentaje de costos, porcentaje de utilización de máquinas, y entre otros indicadores. Si se le preguntaba a una persona, al gobierno, a un político, también pensaba en indicadores, pero en indicadores más de satisfacción de la población y del Estado. La doctora María Fernanda nos hablaba también de uno de los indicadores que va a ser parte de las empresas y de los gobiernos, y es el indicador que habla sobre el ranking de competitividad, y es cómo está el país frente a los demás países en este tema de competitividad, y cómo la logística y la supply chain, cambiando sus esquemas y la forma de gestionarse como en la actualidad, va a influir de manera determinante en estos indicadores. Otro aspecto importante, ya hablando del subtítulo de nuestra presentación, que es la logística desde el consumidor final, es importante mencionar, y lo que ella decía y daba y enfatizaba mucho, que la logística ha cambiado y ha tomado un nuevo rumbo que hace llamarse el pull, que ya hacer logística desde el cliente, no lo que se conocía antes como el push, que era producir y producir y producir sin necesidad de ver la demanda y nunca parar. Entonces este es un aspecto importante del nuevo cambio de la logística y de lo que hacemos llamar nosotros como la logística pensada del consumidor final. Un aspecto muy importante y que debemos considerar para poder hablar de logística en nuestro país es empezar a reversar el esquema mental de diseño estratégico.
porque nos hablaba mucho de esto la doctora María Fernanda en su conferencia. Creemos nosotros que esto se debe a que en nuestro país y en nuestra cultura, la cultura acerca de la logística es completamente equivocada, o más bien equivocada para la época en que estamos. Podemos ver que en diferentes países la logística está implementada y en este momento se está analizando, estudiando para buscar diferentes métodos de implementación acerca de la logística, mientras que en nuestro país apenas vamos a definir el concepto de logística, porque en muchas y la mayoría de las industrias no sabemos ni definir el concepto de logística. Entonces por eso es muy importante empezar a implementar, a conocer y a ver todas las ventajas y beneficios que tiene la logística, para después sí mirar y diseñar los objetivos que esta logística nos trae a nuestra industria. Nos cuestionaba también acerca de que hace que los mismos esquemas que tenemos en la actualidad acerca del tema de logística y de supply chain son los mismos que hace 50 años. Entonces ella nos cuestionaba que por qué, sabiendo que el sistema es tan cambiante y que debe ser tan flexible, por qué seguimos implementando estos diseños en la cadena de suministro, sabiendo que las necesidades, los modos de ver la vida ahorita son muy diferentes a los que se veían hace 50 años. Entonces por eso es romper esos paradigmas y cambiar de pensamiento frente a lo que se quiere con la cadena de abastecimiento. Acerca de esas nuevas estrategias y de romper ese esquema mental que tenemos de hace mucho tiempo, te tiene que decir que las estrategias deben ir más allá de bajar costos y reducir costos, o subir en posición económica la empresa. Las estrategias también deben ir más allá tienen que ir más allá, o sea, crear conexión emocional con el cliente para poder crear una relación reditual. Es decir, que el cliente esté en contacto con la empresa y crezcan juntos. Lo mismo cuando se trabaja con los proveedores, que el proveedor y la empresa crezcan juntos. Definir, creo que el punto principal que se debe tratar en este momento es mirar cómo debemos definir las cadenas de suministro. Y el objetivo principal de esas cadenas es diseñarlas, crearlas y fundamentarlas hacia la experiencia del cliente final. ¿Por qué se dice esto? Porque muchas de las empresas, organizaciones piensan simplemente en sus beneficios, en sus ganancias y en fortalecer y crecer cada vez más. Pero la verdad es que se debe pensar siempre en la experiencia que se le brinda al cliente final por medio de los medios que tiene la empresa para lograrse. Aspectos muy importantes y que siempre están presentes en una empresa son satisfacer al cliente para, por medio de este método, hacer crecer la empresa y luego con eso obtener una buena rentabilidad. Estos tres aspectos pienso que son muy importantes, pero que son eslabones que no se suben de una manera rápida, sino que son años de implementación de diferentes métodos y de diferentes características para poder llegar a esto. La autora nos planteaba en el ejemplo del hotel en el que ella estuvo, donde la persona pues dueña del hotel pensó muchísimo pues en el cliente, en la máxima satisfacción del cliente, y entonces este señor lo que logró alcanzar fue que la autora pensara en lo bien que se sintió dentro de este hotel, con todas las comodidades que el hotel le brindaba, como tales como no tener que esperar, hablar con un recepcionista, de poder llegar a la habitación y encontrar un televisor pues con todas las comodidades que ella nos presentaba, lo que nos hablaba también del gimnasio. En todo momento pues
el hotel estaba diseñado para que una persona se sienta cómoda y si es una persona que está haciendo un viaje de trabajo, pudiera hacer cumplir con todas sus labores dentro del hotel. Lo que resaltaba ella era que digamos, todo este sistema y toda la gestión pensada en este hotel fue basada principalmente en la experiencia del cliente y cómo el cliente a través de sus necesidades encuentra en este servicio una manera de satisfacerlas, pensando más que todo en su bien personal. Ya analizando las características de nuestro país, pienso que la doctora María Fernanda nos da un ejemplo que, aunque puede ser muy común ver para nosotros acá en Colombia, ella nos lo enfoca en un ambiente muy diferente, y es que define el autoservicio como un bien futuro, como algo a lo que debemos llegar. Pero el modelo mental que tenemos acá en nuestro país es tener empleos y vemos el autoservicio como una agresión o como una falta que nos cometen a nosotros por el simple hecho de dejar sin empleo a muchos trabajadores. Pero como decía ella, ¿de qué necesitamos muchos empleos en nuestro país si la verdad no son el mejor futuro para nuestras futuras generaciones? Necesitamos, por lo que decía ella, agilizar procesos y por lo tanto automatizarlos y por ende buscar empleos que sí ameriten el recurso humano para implementarlo así de esta manera. Es muy importante tener en cuenta que gracias a la conferencia de la señora María Fernanda Rey, se logran tener en cuenta muchos aspectos, y entre ellos es que debemos cambiar de paradigma, debemos tener una diferente forma de pensar y de ver nuestro entorno. Pensamos que todo se va a quedar de la misma manera, estática, pero sabemos que todo está cambiando, y en esta manera que va cambiando debemos cambiar también nuestros pensamientos y debemos siempre generar mejores alternativas para tener mejores resultados. Escuchar a personas como María Fernanda Rey hace que pensemos y nos concienticemos acerca del trabajo que nos espera realizar nosotros, de crear conciencia de lo que se trata la logística y aprender mucho más. Todo este conocimiento nos sirve para crearnos un criterio y saber cómo debemos prepararnos y saber que nos esperan muchos aspectos por mejorar y muchos aspectos todavía que aprender y conocer. Como veíamos nosotros en la clase del jueves anterior, nosotros en esa clase no fuimos capaces de responder a las preguntas de qué haríamos nosotros cuando lleguemos a un cargo pues en una empresa. Las respuestas de nosotros en qué haríamos siempre fueron lo mínimo que nosotros podemos hacer como empleados de una empresa. Con la conferencia Vista de la Felicidad podemos tener unos criterios nuevos donde podemos romper con los que debemos romper estos paradigmas de no hacer solo lo que nos piden, sino dar un poco más pensando en innovar, siempre pensando en el cliente y para poder así crear la mayor satisfacción del cliente. Nos damos cuenta que en conclusión que la visión que se saca de lo que es el trabajo y la logística es siempre encaminada hacia el consumidor final. Se ha cambiado ya ese paradigma de ver solo como empresa, sino que el cliente se ha convertido ya parte fundamental de la empresa y todo ronda alrededor de él. Entonces es principal lograr la satisfacción de él y crecer junto al cliente y la competidor final. Esta conferencia ha sido realizada por los integrantes y estudiantes de logística del grupo de 4 a 6, Cristian Campo, María Alejandra Durán, Alessandro Recalde y Juan José Restrepo.